Bueno, yo soy muy práctico. De frente, hace 4 meses vi las fotos que comencé a hacer y me llamó hace 15 días, me dijo que decía su colaborador, me dijo que yo estaba acá, ya no estaba viviendo. Estoy haciendo mi cambio de estatus porque quiero ser profesor de español. Perfecto, señor. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Rogamos que por favor pongan sus teléfonos en modo silencio y comenzamos ya. Muy agradecido a todos por su presencia. Es un acto muy particular para nosotros, es muy especial por muchas razones. Imaginarán algunas por la convocatoria misma, ¿no? Es la celebración de una de las más grandes voces que ha dado la literatura en español en el último siglo, y queríamos no terminar el año sin tener un recuerdo del gran maestro. Esto es un proyecto que comentamos en su momento incipiente con el Consulado General del Perú y se unió a nosotros desde un primer momento, lo cual agradezco. Esto es una iniciativa conjunta, por tanto, y que ha sido muy particularmente apoyada por el Cónsul General Jaime Salafranca, que está aquí con nosotros, Casafranca, perdón, que está aquí con nosotros y que ahora va a dirigir unas palabras de bienvenida. Pero yo quería hacer un par de pinceladas sobre el acto y sobre nuestro invitado, ¿no? El acto pues empieza recordando, digamos, la figura poliédrica, ¿no? de Mario Vargas Llosa, un hombre que tuvo inquietudes intelectuales y literarias tempranas y que desarrolló en todo el ámbito de lo que concebimos como las letras, ¿no? Quizá la poesía sea una excepción, pero todo lo demás fue una mente y una pluma absolutamente prodigiosa, prolífica, y que tuvo atención a todo aquello que le rodeó. Entonces, estas son palabras que suenan, pues como son generales, suenan quizá algo retóricas, pero quien ha leído la obra del gran maestro, pues sabe perfectamente que aunque sean pinceladas generales, son pinceladas que se dan con intención y con correspondencia con la persona, ¿no? Creo que somos varias las personas que tuvieron la suerte de conocer al maestro y vamos a decir algunas palabras al final. Una persona en particular que lo conoció y dirá unas palabras improvisadas, pero en el turno de preguntas. Pero ahora nos concentramos en nuestro invitado, Gustavo Faberón. Él mismo es un hombre que tiene pues, algunas similitudes, ¿no?, con la propia carrera de don Mario, porque junta también en su haber y en su ambición literaria pues géneros diversos y muy particularmente la brillantez del ensayo, que también es un lado que don Mario realizó con extremada perspicacia, ¿no?, y aportando, digamos, al diálogo intelectual del mundo de nuestra lengua, pues obras de reflexión que son hitos, ¿no? En la novelística, lo sabemos todos, no vamos a hacer ahora ningún repaso editorial, ¿no? Para eso ya hemos tenido muchas ocasiones en la vida, pero en el caso de Gustavo es una persona que también ha reunido en sí, digamos, esta circunstancia del académico, del periodista y del escritor. En realidad no revelo ningún secreto si comparto con un amigo mío que también lo es de Gustavo, que es otro de las grandes voces de nuestro tiempo en la lengua, si digo que es uno de los escritores más originales y prometedores en nuestra lengua. Yo particularmente esperaba que ganase el premio de la Bienal Vargas Llosa, será en otra ocasión, pero era... Yo también. Bueno, la obra es una maravilla, ¿no? O sea, ahora quizá haya ocasión de hablar algo de ella, ¿no? Pero bueno, toda esa sintonía de un camino recorrido por ambos, ¿no?, de una manera convergente, digamos, pues da una afinidad, digamos, y una capacidad de juicio que vamos a ver ahora puesta en marcha, ¿no? Nuestro invitado hoy día está profesando en Bowdoin, en un colegio que está en Maine. Se formó en Cornell, ha tenido estancias en Stanford, ¿no? Y es una voz más que autorizada como maestro de su ámbito académico, ¿no? Con ensayos sumamente interesantes, uno que recuerdo particularmente sobre Roberto Bolaño, ¿no?
y como digo, una carrera literaria de ficción muy destacada. Le agradecemos mucho que haya aceptado desde un primer momento, ¿no? Porque queríamos que esta celebración lo fuese de un modo muy particular con alguien que que tuviese justamente esto que presentamos con Gustavo aquí, ¿no? Alguien que tiene una obra de ficción propia y que por lo tanto juzga al maestro desde esa doble vertiente, bueno, en este caso la triple vertiente, ¿no? De alguien que incluso lo ha entrevistado, ¿no? En una ocasión muy notable, en los años 70 me decías hace No tan no tan atrás, ¿no? No tan atrás. En 2012. Y luego lo volviste a encontrar en 2012 en Madrid, ¿no? En el libro. Ha tenido ocasión de conversar con él, pero naturalmente también es un lector atento. Él mismo me ha contado una lectura de Mario con respecto a su propia obra que me ha dejado sorprendido. No sé si querrás hablar de ello o no, pero tenemos esa misma atención a la obra como punto focal, digamos, que comparten estos dos autores, ¿no? No quiero nada más que agradecer esta presencia, la de todos ustedes esta noche, para el cierre del año que estamos haciendo precisamente con este acto simbólico de mantener en la memoria la figura y la obra de don Mario. Y ahora querría pues pedirle al cónsul Casafranca que por favor nos dijese unas palabras. Muchas gracias, Gonzalo. Con tanto gusto. Felicitaciones. Muchas gracias. Felicitaciones, gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Muy brevemente, señor Gonzalo del Puerto Gil, director de eventos del Instituto Cervantes de Los Ángeles, señor doctor en literatura Gustavo Faverón Patró, señoras y señores, amigos todos, comunidad peruana, comunidad latina, comunidad hispanoparlante. Esta noche es muy especial, pues rendimos homenaje al gran escritor peruano Mario Vargas Llosa, cuya obra llevó a la literatura peruana y latinoamericana a una dimensión global. En ese sentido, tenemos con nosotros al doctor Faverón, autor de importantes obras como El Anticuario, Vivir Abajo, Minimosca, entre otras, cuya mirada profunda y rigurosa sobre la obra de Vargas Llosa será compartida esta noche. Agradecemos especialmente al Instituto Cervantes de Los Ángeles por la excelente organización de esta conferencia, a través de la cual se rinde tributo a un autor imprescindible de la literatura en español y un peruano universal. Quiero destacar el convenio de colaboración existente entre el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, a través del Centro Cultural Inca Garcilaso, y el Instituto Cervantes. Prueba de esta fructífera cooperación fue la organización del Programa Cultural del Congreso Internacional de la Lengua Española, CILE, que se llevó a cabo en Arequipa, Perú, en octubre pasado, contando con la presencia del Rey de España. Como sabemos, la obra de Mario Vargas Llosa ha sido traducida a innumerables idiomas, renovando la narrativa en español e invitando a generaciones de lectores jóvenes a reflexionar sobre la libertad, el poder, la memoria y la condición humana. Su legado trasciende fronteras y continúa dialogando con lectores de todo el mundo. Después de esta conferencia, los invitamos a degustar un pisco de honor. Muchas gracias. Supongo que es mi turno, ¿no? Buenas noches, gracias a todos por estar aquí, gracias claramente al Instituto Cervantes, al Consulado del Perú en Los Ángeles. Como no tengo micrófono en las manos, tengo la sensación de que nadie me va a escuchar, así que si en algún momento hablo bajo, me avisan si es que no me están escuchando, sobre todo atrás. Lo que yo he hecho para organizar un poco, digamos, las cosas que quiero decir esta noche es apuntar unas preguntas. Voy a hacer una especie de ególatra auto-entrevista, digamos. Algunas preguntas que espero le den cierto sentido, digamos, cierto orden, por lo menos a las cosas que quiero decir. Primero, gracias especiales, además, por pensar en mí para este homenaje. Yo en los últimos meses
sobre todo desde la muerte de Mario, pero yo creo que incluso antes he tenido una especie de expectativa, de ganas muy, muy personales de hacer notar lo increíblemente trascendente que es la figura de Vargas Llosa en la literatura latinoamericana. Para los peruanos, me imagino, son varios de los que están aquí presentes, saben que además es una presencia fundamental no solamente en la literatura para los peruanos, nosotros en el mundo político peruano, latinoamericano, en el mundo hispano en general. Y en parte, algo de lo que me gustaría hablar hoy es acerca de ese doble papel, digamos, de Vargas Llosa, ¿no? Porque, digamos, muerto Vargas Llosa es como la situación ideal, no es la palabra ideal, pero es una situación como que se presta al homenaje, y todos sabemos que la vida de Vargas Llosa como personaje público no fue una vida de unánime celebración, ¿no es cierto? Vargas Llosa fue una persona muy, muy polémica por sus posiciones políticas a lo largo del tiempo, por los cambios en su viaje, ¿no? Político desde los años 60, ¿no? Hasta hace muy poco, porque él siguió siendo muy, muy vocal, ¿no es cierto? Muy presente en la política, sobre todo peruana, pero también en España, por ejemplo, hasta hace muy poco. Y yo siento que hay el lado conflictivo de la relación de los peruanos y los latinoamericanos con Vargas Llosa, en cierto momento va a tener que ir pasando a un segundo plano, digamos, en la medida en que vayamos releyendo y reinterpretando a Vargas Llosa hasta que en algún momento encontremos cuál ha sido su papel real, digamos, ¿no? Sin tratar de hacer esta especie de acto de magia que a veces tratan de hacer admiradores y detractores, ¿no? Que es separar por completo las ideas políticas y el discurso público de Vargas Llosa de las cosas escritas en sus novelas, ¿no? Uno encuentra con frecuencia gente que dice cosas como: yo admiro al Vargas Llosa escritor, pero el Vargas Llosa político me parece nefasto, o todo lo contrario, ¿no? Y es difícil, es fácil darse cuenta por qué la gente puede adoptar ese tipo de posición, pero es difícil desarrollarla, es difícil justificar la idea de que alguien pueda defender ciertas ideas políticas a lo largo de décadas y que uno pueda leer los libros escritos por esa persona sin pensar en esas ideas políticas del personaje público, ¿no? Entonces, un poco en esa dirección va a ir esta especie de autocuestionario que he preparado para los próximos minutos. La primera pregunta que me he hecho, sin embargo, es más personal, y es tal vez la única pregunta completamente personal, aunque obviamente en relación con Vargas Llosa. Es: ¿desde cuándo leo yo a Vargas Llosa? Yo recuerdo hasta que yo tenía 14 años, nunca leí seriamente. Leí los libros que había en mi casa, algunas novelas de esas que fueron escritas para adultos, pero que en algún momento se volvieron novelas para niños, tipo Robinson Crusoe, Los viajes de Gulliver, ¿no? No leía muy seriamente casi nada. Y no sé por qué, realmente hasta hoy no sé por qué, cuando estaba en tercero de secundaria, me parece, 14 años, 15 años, tenía uno en tercero de secundaria, una profesora de literatura en el colegio me dijo que tenía que leer La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa. Lo que normalmente en cualquier momento previo de mi vida hubiera sido como una condena, ¿no? Me van a obligar a leer un libro de 350 páginas. De alguna manera se convirtió en una especie de hechizo que nunca he sabido explicar, nunca sabía explicar su origen. Me emocionó la idea de que iba a leer una novela de que una profesora me estaba diciendo: léela y después quiero hablar contigo sobre ese libro. Llegué a casa a buscar si entre los libros de mis papás estaba La ciudad y los perros. Encontré muchos libros de Vargas Llosa, pero no ese.
Entonces llamé por teléfono a mi mamá a su oficina y le pedí que en el camino de vuelta a casa comprara La ciudad y los perros, ¿no? Y mi mamá dijo, ok, pero faltaban 3 horas para que mi mamá regresara a casa. Y cuando mi mamá regresó, yo estaba leyendo, yo había leído unas 150 páginas de La Casa Verde, porque por algún motivo no podía aguantar las ganas de comenzar a cumplir el pedido de la profesora. En los siguientes, esto es el año 81, en las semanas siguientes leí La ciudad de los perros, leí todas las novelas que Vargas Llosa había publicado, y gracias al cielo, no sé por qué gracias al cielo, yo soy ateo, pero ese año Vargas Llosa publicó la que para mí eso es una opinión muy personal, ¿no? Probablemente su mejor novela, o por lo menos la que a mí me resulta más atractiva hasta ahora, que es La guerra del fin del mundo, ¿no? Fue publicada ese mismo año. Entonces tuve este placer especial, que fue como haber tenido esta especie de preparación acelerada, ¿no? En leer libros de Vargas Llosa y de repente descubrir que había uno nuevo, que fue el primer libro que compré en mi vida, La guerra del fin del mundo. Y desde entonces no he dejado de leer a Vargas Llosa y releer a Vargas Llosa constantemente. Lo cuento no porque sea interesante en mi experiencia personal. Como digo, no sé por qué tuve esa respuesta tan apreciativa, digamos, a la orden de leer ese libro. Pero el hecho es que una vez que comencé, no pude dejar de hacerlo. Y creo que en parte tiene que ver con que quizás fue el primer libro que leí en mi vida que hablaba acerca de un mundo que para mí era reconocible, ¿no? Una sociedad peruana que ya no era la misma en la que yo vivía, pero que claramente era su antecesora, digamos, ¿no? Las décadas anteriores, la generación de mi madre, de mis padres, ¿no? Una proximidad a la literatura. Los libros de Vargas Llosa fueron las primeras cosas que yo leí pensando, ok, la literatura no es solamente acerca de imaginar, ¿no? Es también acerca de reconocer, ¿no? De ver el mundo alrededor y volver a decir el mundo, o retratarlo y cambiarlo, variarlo, proponer ¿no? Una alternativa, digamos, al mundo que conocemos. Y decía, no es porque sea mi experiencia personal, que no debe ser muy distinta a la de muchos otros, sobre todo peruanos de mi generación que en algún momento descubren una vocación literaria. Vargas Llosa es obviamente alguien al que uno va a leer, ¿no? Ahora me impresiona que hayan pasado 60 años o más de La ciudad de los perros y que eso siga siendo el caso. Vargas Llosa todavía es el novelista al que los escritores y las escritoras peruanos comienzan a leer, ¿no? El primer escritor al que leen, ¿no? Y muy cerca está probablemente José María Arguedas, pero Vargas Llosa, quizá porque ha estado vivo hasta hace unos meses, ¿no? Ha tenido una relación con los peruanos que no es común para un escritor peruano. No es común que un escritor peruano sea una figura reconocible, pública, para la gran mayoría de la gente en el Perú. Y no es nada común que un escritor sea conocido en el Perú, incluso para los que no lo han leído, ¿no es cierto? A que sea una figura tan presente, ¿no? Que incluso pueda llegar a influir sobre la gente que no lo conoce a través de sus libros. Y por eso me parece importante además tratar de entender a Vargas Llosa a través de sus libros, pero también a través del resto de sus actos, digamos, de los hechos de su vida política, ideológica, etc. ¿Quién es Vargas Llosa en la literatura peruana? Esa es la primera pregunta seria, digamos. Vargas Llosa es un nuevo tipo de escritor en el Perú. El Perú tiene una tradición de grandes escritores, obviamente, ¿no? En las décadas anteriores a Vargas Llosa estuvo Ciro Alegría, estuvo en la generación inmediatamente anterior a la suya, casi la suya, en la década de los 50, una generación de grandes poetas como Sologuren o Blanca Varela, por ejemplo. Arguedas, Ciro Alegría eran figuras muy presentes, y evidentemente Vallejo, algunos poetas de las primeras décadas del siglo XX. Pero Vargas Llosa de alguna forma ocupa un espacio que no es similar al que otros escritores han ocupado en la historia
peruana, aunque es una figura muy, al mismo tiempo, muy típica en América Latina, ¿no? La figura del intelectual público, la figura de alguien que escribe libros, pero que además opina sobre el mundo inmediato y que además en algún momento de su vida siente que la relación entre la literatura y el mundo real es tan radical y es tan importante que a veces ya no basta con escribir libros, ¿no es cierto? Y entonces tenemos esa tradición latinoamericana de los novelistas presidentes, los novelistas que terminan en el Congreso o que postulan a la presidencia o que son presidentes, ¿no? Tipo Sarney, tipo Hernández o Sarmiento en Argentina, por ejemplo, la figura del intelectual público. Vargas Llosa ocupa ese espacio que no es compartido por muchas personas antes de él y que luego se vuelve en el Perú otra vez lo que había sido ya en el siglo XIX, ¿no es cierto? La idea de que alguien que escribe novelas no es simplemente una especie de nefelíbata, soñador que anda perdido ¿no? en las nubes imaginando mundos irreales, sino que en verdad está tratando de entender el mundo real alrededor suyo y tratando de construir una versión, digamos, de ese mundo para los demás. Es probablemente un lugar muy similar, y eso también es interesante, al que ocupa Vargas Llosa en la historia del Perú, lo ocupa Vargas Llosa en general en el mundo hispano. Vargas Llosa es un intelectual público que ha sido relevante para la política peruana, pero Vargas Llosa ha dicho en algún momento cosas o hecho cosas que han sido relevantes para la política, para bien y para mal, y no importa desde qué aspecto lo veamos, desde qué posición política lo veamos. Vargas Llosa es alguien que ha influido en algún momento en la política cubana, en la política argentina, en la política mexicana. Recuerdan la polémica sobre la dictadura perfecta, ¿no? Con Octavio Paz en la televisión mexicana. Obviamente en España es una figura política muy visible, ¿no? Entonces hay esta cosa que tiene Vargas Llosa, que no es simplemente un productor de ficción, sino que también es un productor de otro tipo de discurso, no solamente en novelas, ¿no es cierto? Que son al mismo tiempo, sin embargo, también intentos de entender la realidad, el mundo real, digamos, alrededor de él. Una pregunta para los peruanos. ¿Cuál es bueno, en verdad para todos, pero los peruanos probablemente respondan más rápido. ¿Cuál es la frase, una frase de una novela de Vargas Llosa? ¿Cuál es la más conocida frase de una novela de Vargas Llosa? ¿En qué momento se jodió? ¿En qué momento se jodió el Perú? Sí, que fue rápido. La primera página está en la primera, creo, en el primer párrafo de una de las grandes novelas latinoamericanas, ¿no es cierto? Es Conversación en la Catedral, ¿no? ¿En qué momento se jodió el Perú? ¿No? Una cosa interesante es, y esto no ha sido una trampa para que me digan la frase mal y después dijeron la frase mal, pero es una cosa interesante porque a mí me ha pasado, ¿no? Recuerdo en la conversación en la que me ocurrió, además, ¿cuál es la frase más célebre de Vargas Llosa? ¿En qué momento se jodió el Perú? Ok, búscamela en el libro. No está en el libro. Hay varias variantes de esa frase en Conversación en la Catedral, pero la frase que más recordamos en el Perú, ¿no? Quizá porque es casi como una frase que todos los peruanos podrían haber escrito en cualquier otro momento de su vida, ¿no? Abrir la ventana, salir, mirar las cosas que pasan, ver la televisión, ver las noticias, lo que fuera. ¿En qué momento se jodió el Perú? ¿No? Es interesante. Claro, en la novela, la idea está en la novela, ¿no? ¿En qué momento el Perú jodido, los peruanos jodidos, los limeños jodidos, en qué momento se había jodido el Perú Zabalita? ¿No? Es una pregunta que se hace Santiago Zavala a sí mismo, ¿no? Pero de esta forma indirecta. Es interesante que no es el narrador el que lo dice, y ciertamente no es Vargas Llosa, es un personaje en la ficción. Un personaje que se parece mucho a Vargas Llosa, Zabalita, probablemente. Pero hay una cosa interesante, la idea de, yo no sé si en el momento en que Vargas Llosa escribió eso, Vargas Llosa se describía él a sí mismo todavía como un socialista, ¿no? Él había sido miembro de una célula de activistas comunistas en la Universidad de San Marcos, ¿no? El grupo Cawide, creo que se llama,
y era de izquierda extrema a finales de los años 50, muy radical, ¿no? Cuando él escribe en Historia de Maita los recuerdos de amistades entre el narrador de la novela y activistas políticos de izquierda, de ultra izquierda, de los años 50 y 60, está haciéndolo basándose en personas que él conoció de verdad en los años de San Marcos. Ahora, un marxista, un socialista comprometido, como se veía Vargas Llosa a sí mismo en ese momento, cuando él escribe esa novela, puede ser muchas cosas, pero una cosa que no es alguien que piensa que el mundo ya se jodió, ¿no es cierto? Un socialista, y ciertamente un comunista y un marxista ortodoxo, digamos, es alguien que tiene una especie de utopía, ¿no? La idea de la revolución, en fin, es una idea utópica, es la idea de que el mundo se puede convertir en una cosa que funcione, digamos, ¿no? Vamos a hablar acerca de los métodos, si los métodos son los mejores o no. Pero la idea de en qué momento se jodió el Perú, la idea que uno tiene de que Vargas Llosa era alguien que pensaba que el Perú en algún momento se había jodido, que ya no había cómo repararlo, que era una entidad que ya no funcionaba, no es tan fácil conciliar esa idea con la idea de que la persona que escribe esa novela en ese momento era todavía un utopista, era un soñador, era alguien que estaba imaginando que el Perú podía transformarse de alguna forma. ¿Por qué pregunto eso? Porque hay esta idea extraña cuando uno piensa en Vargas Llosa, uno piensa inmediatamente en ideas como esa, que son ideas casi nihilistas, ¿no? Es como un gran decepcionado y un gran pesimista, ¿no? Alguien que piensa su país en esos términos, ¿no? Pero luego cuando uno piensa en general en Vargas Llosa en los años, a lo largo de los años, digamos, Vargas Llosa nunca dejó de ser una especie de utopista. En todo el viaje desde su versión particular de la izquierda en los años 60 hasta que se convierte en un liberal durante los años 80 y después. Un liberal también es un soñador, ¿no? Es muy distinto, pero también es un soñador. Y el tipo de conservador que Vargas Llosa fue en los años siguientes, en los años 90, 2000, etc., todavía era una especie de soñador, ¿no? Recuerdan el movimiento Libertad de Vargas Llosa, todavía era una especie de utopista, alguien que pensaba en que el mundo podía ser mejor, ¿no? Y sin embargo, al mismo tiempo es el generador de una serie de ideas acerca del Perú como una sociedad que ya colapsó, ¿no? Y la única pregunta para Zabalita no es ¿el Perú se jodió o no se jodió? La pregunta es ¿cuándo? Simplemente, ¿no es cierto? Hay una huella extraña también ahí, esa es la frase más citada de Vargas Llosa. Hay cientos de libros de sociólogos, de científicos políticos peruanos que comienzan a partir de, como dijo Santiago Zabaleta, como dijo Mario Vargas Llosa, ¿no? El gran problema en el estudio de los peruanos acerca del Perú es descubrir en qué momento nos jodimos, ¿no? Extrañamente nunca escuché a Vargas Llosa criticar esa idea. De alguna forma, Vargas Llosa se las arregló a lo largo de su vida para ser un nihilista lleno de esperanza, ¿no? Una especie de decepcionado del mundo, constantemente tratando de transformar el mundo en algo mejor, ¿no? Ahora, ¿qué diferencia hay entre el escritor y el político? ¿Qué diferencia hay entre Vargas Llosa, el novelista Mario Vargas Llosa, y el político Mario Vargas Llosa? Se me ocurre, y acá quiero hacer un paréntesis, no me molestaría en lo más mínimo que esto se transforme en una conversación, no simplemente en una charla. O sea, que si alguien tiene ideas que intercalar por allá en el momento en que quiera. Se me ocurre que una manera de comenzar a responder la pregunta es que el Vargas Llosa político tuvo este viaje de transformación hacia la derecha que duró décadas, ¿no es cierto? Desde un gran radicalismo de izquierda cuando era muy, muy joven todavía en San Marcos, estamos hablando de un chico de 17 años, ¿no? 17, 18 años, ¿no? A un socialismo moderado, pero luego un socialismo no siempre tan moderado. Recuerda, Vargas Llosa fue un
uno de las figuras de respaldo público a la imagen de la Revolución Cubana, por ejemplo, ¿no es cierto? Uno de estos intelectuales a los que en su momento hubieran llamado castristas o fidelistas, ¿no? Lo que fuera, hasta por lo menos finales de los años 60. Y luego Lea Popper, Lea Berlin, se va convirtiendo en un liberal, luego se va convirtiendo en una especie rara, muy rara de conservador, pero siempre es muy tajante. Siempre es como que el lugar político en el que su mente está, él lo defiende a capa y espada, ¿no? De manera que si uno le creyera a todas las versiones políticas de Vargas Llosa, digamos, uno tendría que aceptar, basándose en el Vargas Llosa de 60, que Marx estaba en lo correcto, pero después uno tendría que aceptar, bueno, y que Fidel Castro estaba haciendo una gran cosa, y luego uno tendría que aceptar que el liberalismo radical inglés y Margaret Thatcher, etcétera, habían descubierto cómo construir un mundo mejor. Y luego incluso un poco más conservador en los últimos años, ¿no? Y todos sabemos que al final entre las últimas acciones políticas, digamos, de Vargas Llosa, que más perturban a muchos peruanos, está el apoyo a Keiko Fujimori en las elecciones del, no recuerdo qué año, 2022, me imagino, por ahí. 21, ¿no? Es probablemente el momento en que uno percibió un Vargas Llosa ya más lejos hacia el otro lado, ¿cierto? Mucho más a la derecha, digamos, en este arco político. Cuando uno lee las novelas de Vargas Llosa, uno encuentra una riqueza de discurso que puede parecer mayor que los sucesivos discursos políticos de Vargas Llosa. Yo creo que pero hay una transformación que me parece bien importante en el Vargas Llosa novelista. Pues es más común, y mucha gente lo hace, nosotros observar las transformaciones políticas del Vargas Llosa político, ¿no? En 40, 50, 60 años de vida, ¿no? Pero en sus novelas, ¿cómo se refleja eso en sus novelas? ¿No? ¿Por qué? Es interesante preguntarse por qué, por ejemplo, si hubo un Vargas Llosa de izquierda radical que escribió La ciudad de los perros, o escribió La casa verde, o Conversación en la catedral, y luego hay un Vargas Llosa liberal, probablemente que escribe La guerra del fin del mundo, La fiesta del chivo, luego hay un Vargas Llosa conservador, que parece no haber escrito ningún libro. Porque no hay ningún libro de Vargas Llosa que uno pueda decir realmente esto es un libro conservador, ¿no? Es extraño, es como que uno no ve de inmediato. Lo que iba a decir es, ¿por qué el Vargas Llosa liberal de los años 80, 90, por qué en ningún momento hizo como disavowed, ¿cómo se dice? Como desconocer. ¿Por qué en ningún momento desconoció su obra de los años 60 y 70? ¿Por qué no hay una sola entrevista en la que Vargas Llosa dijera algo como, cuando escribí La ciudad de los perros yo estaba equivocado? ¿No? Cuando escribí mi visión del mundo, cuando escribí Pantaleón y las dictadoras, no era, ya no pienso así, ¿no? ¿Por qué Vargas Llosa pudo publicar Pantaleón y las dictadoras como izquierdista, dirigir una versión cinematográfica codirigir una versión no muy conocida, ¿no? De Pantaleón y las dictadoras cuando era un pre-liberal, y luego asesorar la dirección de una segunda versión cinematográfica de Pantaleón y las dictadoras cuando ya era casi un conservador, ¿no? Sin conflicto. ¿Por qué Vargas Llosa podía seguir a lo largo de las décadas? Ok, estoy cómodo con esta novela, estoy cómodo con... No es problemático para mí que exista Conversación en la catedral o que exista La casa verde, ¿no? Tiene un poco la pregunta, ¿no es cierto? Si yo cambio mi marco ideológico de una manera tan radical a lo largo de los años, debe haber un momento en que yo mire para atrás y diga, eso que escribí en esa época
fue un error, ¿no? Esto tendría que haberlo hecho de alguna otra forma. Sin embargo, Vargas Llosa no hace eso. Y a mí me parece bien interesante que no lo haga. Pero me da la impresión de que hay una relación que Vargas Llosa tiene con los discursos políticos, que es como una creencia en que un cierto modelo político puede transformar el mundo para bien, simplemente aplicando un cierto modelo político, sea el modelo en el que él creía en los años 60, 70, 80, 90, en fin. Y hay una relación muy distinta que Vargas Llosa tiene con las novelas. Es como que Vargas Llosa dijera, no, esto de aquí ya no es relevante, qué cosa pensaba yo y qué cosa pienso hoy en relación con el sentido que puede tener Conversación en la Catedral o La Casa Verde. No, estos libros están ahí y tienen sus propias ideas y tienen su propio sistema de pensamiento. Si en algún momento yo fui el que lo formuló y lo convirtió en una ficción, ok, eso ocurrió, ¿no? No voy a renegar de estas novelas. Pero las novelas, a diferencia de los discursos políticos, son altamente interpretables, ¿no es cierto? Yo puedo leer una novela como Conversación en la Catedral, sacar una serie de conclusiones acerca de la sociedad peruana, los distintos tipos de injusticias y desigualdades en la sociedad peruana, pero son mis conclusiones mías como lector a partir de mi relación con ese mundo inventado, ¿no? Con ese mundo en la ficción, en la novela. Eso no funciona así con los discursos políticos. Los discursos políticos uno cree en ellos o descree de ellos, los rechaza, los acepta parcialmente, cree en otras cosas, cambia de ideas, pero no son altamente interpretables, digamos, ¿no? Vargas Llosa tiene entonces parte de la idea de yo al novelista Vargas Llosa lo aprecio, pero al político Vargas Llosa no. Tiene posiblemente bastante que ver con el hecho de el tipo de discurso que él construye como político en contraste con el tipo de discurso que él construye cuando escribe. Y probablemente lo más interesante de esto es el hecho de que las novelas de Vargas Llosa se vuelven, a partir de cierto momento en su vida, se vuelven más abiertas a la contradicción. Hay novelas de Vargas Llosa que claramente, cuando uno las lee, dice, oye, pero la idea central de esta novela es todo lo opuesto de lo que Vargas Llosa dice en sus presentaciones públicas, en una campaña política, en discursos, en los ensayos que escribe, etc. Vamos a llegar dentro de unos minutos a eso, porque me parece que es uno de los puntos clave para entender cómo funciona la ficción de Vargas Llosa. Era Vargas Llosa un escritor comprometido con una causa. Aparentemente, cuando Vargas Llosa escribe las primeras novelas, su compromiso político con los discursos socialistas era suficientemente sólido como para imaginarse que Vargas Llosa en esos años tendría que haber estado comprometido con alguna causa política y que eso debería entenderse cuando uno lee las novelas que escribió durante esos años. Era un escritor comprometido con la realidad. Hay una diferencia entre estar comprometido con una causa política y estar comprometido con la realidad. La idea de escritor comprometido era una cosa que él escuchaba, un concepto que él usaba mucho, ¿no es cierto? Y que en su caso en particular venía de Sartre, de la tradición de los existencialistas franceses, ¿no? En el caso particular de Vargas Llosa. Pero hay un momento en el que Vargas Llosa radicaliza su compromiso con el rol de un escritor como observador del mundo, y eso le parece bastante más importante, bastante más relevante que su compromiso de escritor con una causa política. Tal vez comienza muy temprano, tal vez entender cuál es la crítica de Vargas Llosa a la sociedad peruana en La ciudad y los perros, en Pantaleón y las dictadoras, cuando uno encuentra el tipo de ficción que Vargas Llosa diseña en esas novelas, la crítica al autoritarismo, la crítica al militarismo, ¿no es cierto? En Pantaleón, en La ciudad y los perros es muy visible, ¿no es cierto? Vargas Llosa está diciendo algo acerca de las estructuras jerárquicas, verticales,
la idea de la obediencia plena y las estructuras sociales que oprimen a los individuos, ¿no? Y sin embargo, cuando uno, si Vargas Llosa hubiera dejado de escribir en 1979, no sería tan complejo explicar a Vargas Llosa como un escritor de izquierda, con críticas de izquierda, etc. Vargas Llosa se convierte en liberal en algún momento y se vuelve necesario releer las cosas que escribió. Y entonces uno descubre que lo que más le molesta, lo más, el gran horror que se esconde en una novela como La ciudad de los perros, como Conversación en la catedral, como Pantaleones dictadoras o La casa verde, son creo sus primeras 4 novelas grandes, no es tanto como una especie de falta de conciencia social en los personajes, es más bien la falta de libertad. Lo que hace sufrir a los cadetes de Leoncio Prado en La ciudad de los perros, y a Zabalita en Conversación en la catedral, y a Pantaleón y otros personajes en Pantaleón y las dictadoras, o a las niñas de la Amazonía en la Casa Verde, es el hecho de que hay una gran estructura política, social, que les está robando algo. Les está robando el derecho a ser individuos, a vivir en libertad. Es una cosa bien interesante, porque esa no sería la crítica que alguien de la célula Cawide, ¿no es cierto?, del Partido Radical Socialista peruano de los años 60 o 70 habría formulado. Había una especie de idealismo liberal, individualista, en el Vargas Llosa, incluso cuando Vargas Llosa mismo decía que él era básicamente un socialista, ¿no? La lucha de los cadetes de Leoncio Prado en La ciudad de los perros es la lucha por ser individuo, por tener cierta libertad, ¿no? El ridículo del capitán Pantoja en Pantaleón es anular su individualidad, ¿no? Permitir que el ejército le diga tú vas a hacer así y estas son las cosas que vas a hacer. Y el individuo desaparece. Es la gran desgracia de Pantaleón en Pantaleones y dictadoras, es esa anulación del yo individual. Entonces es como si Vargas Llosa tuviera una intuición, es como si el Vargas Llosa socialista tuviera una especie de intuición de que en el fondo lo que él quiere del socialismo es libertad para el individuo, lo cual es absolutamente contraintuitivo, por lo menos en términos de los discursos que se manejaban en esa época, ¿no? ¿Cómo funciona la Revolución Cubana en Vargas Llosa? Y sé que hay varios cubanos presentes, conversé con algunos de ustedes antes de comenzar esta conversación. La Revolución Cubana es en el momento en el que comienza la Revolución Cubana, que es el momento en que comienza la carrera literaria de Vargas Llosa, a finales de los años 50, simbólicamente atrae a muchos jóvenes en América Latina. Los jóvenes con ciertos intereses políticos en América Latina se sienten atraídos por la idea de la Revolución Cubana. Curiosamente hoy día uno piensa, han pasado 67 años de la Revolución 59, sí, pues, ¿no? 66 años. 66. Y es casi increíble, ¿no? Pensar que hace 66, bueno, primero es completamente increíble pensar que han pasado 66 años, ¿no? Pero además es tan difícil entender exactamente cómo, por qué en ese momento, en el año 59, 60, 61, por qué la Revolución Cubana despierta en la imaginación de tanta gente, sobre todo gente joven en todo el mundo, no solamente en América Latina, pero claramente en América Latina. Esta especie de idealismo, ¿no? Un discurso de liberación, ¿no? Que políticamente va tomando la forma de un discurso socialista, obviamente, y que luego se vuelve muy radical. Es bien interesante el hecho de que todo el boom latinoamericano en algún momento fue castrista, ¿no es cierto? Todo el boom latinoamericano fue pro revolución cubana en algún momento. Todos, García Márquez, Carlos Fuentes,
Julio Cortázar, todos, y Vargas Llosa, todos fueron pro Revolución Cubana en algún momento. Durante los años 60 todavía, ya siendo famosos todavía, ¿no es cierto? Vargas Llosa ya habiendo publicado La ciudad de los perros, Los cachorros, La casa verde y hasta Conversación en la catedral, creo, todavía seguía siendo públicamente pro Revolución Cubana. Y luego viene el famoso caso Padilla, ¿no? Y ¿qué es lo que marca la ruptura de Vargas Llosa con la Revolución Cubana? Pero es bien interesante el hecho de que ese Vargas Llosa Vargas Llosa no se convirtió en liberal un día de una semana en el año 70, ¿no es cierto? Además fue que capturaron a Eberto Padilla, le quitaron un premio, lo obligaron a pedir disculpas públicas un poco estalinistamente, ¿no es cierto? A reconocer sus errores, etcétera, etcétera. Todavía la mayor parte del boom latinoamericano, Eberto Padilla, este gran, en verdad excelente poeta cubano, ¿no? Digo era, no sé si está vivo o muerto Eberto Padilla. Pero Vargas Llosa no acepta seguir después de ese momento. El caso Padilla para Vargas Llosa es limítrofe, ¿no es cierto? O sea, su relación con la Revolución Cubana se rompe exactamente en ese momento, con una carta sobre el caso Padilla, ¿no? Creo que algún otro escritor del boom firmó la carta, pero luego todos regresaron, ¿no? Sobre todo, me parece, Cortázar y García Márquez, ¿no? Que además tenía una relación personal con, ¿no? Con Fidel Castro, claro. Y el Instituto de Cine, ¿no? De los daños en Cuba, etc., ¿no? Pero es bien interesante el hecho de que Vargas Llosa no acepte ese hecho, que es una intransigencia del gobierno contra la libertad de un individuo, ¿no? O sea, que alguien pueda decir, ok, a mí me parece que el proceso de la Revolución Cubana fue una maravilla hasta ayer que obligaron a Eberto Padilla a renunciar a su individualidad, ¿no? Y contradecirse obligado, ¿no? Y claro, uno podría decir, ok, pero no escuchaste ninguno de los otros casos, ¿no? En los meses anteriores, en los años anteriores. Uno tendría que haber estado ahí probablemente para tener una respuesta, y seguramente Vargas Llosa dio alguna respuesta en algún momento a eso. El hecho objetivo es que Vargas Llosa no puede haber cambiado completamente sus ideas acerca de los beneficios de la revolución, pero sí cambió radicalmente en un solo cierto momento, ¿no? Para siempre, ¿no? La idea de hasta dónde estoy yo dispuesto a seguir apoyando a un régimen cuando ese régimen claramente comienza a atentar contra las libertades de los individuos. Y entonces uno piensa, ok, ahora entiendo por qué esta especie de autodenominado socialista podría... No soy yo, ¿no? Okay. No me molesta la interrupción, pero hubiera sido terrible, pero mi teléfono. El espíritu de Fidel que se reveló. Entonces, el hecho de que Vargas Llosa diga en algún momento esto ya no, pero uno entiende, perdón, la idea era, uno entiende entonces qué era eso que había detrás de la ciudad de los perros y de la Conversación y la Casa Verde, etcétera. Vargas Llosa nunca, en verdad, incluso mientras más socialista fue, y seguramente lo fue sinceramente, nunca estuvo realmente dispuesto a aceptar la idea de que un colectivo tuviera derecho a atropellar completamente la individualidad de siquiera una sola persona, ¿no? Entonces, el caso de una persona en Cuba, el caso probado, público, evidente, es suficiente para que Vargas Llosa dijera, ok, es interesante, claro que en ese momento también comience, casi como por reacción, ¿no? A buscar otro discurso político, y que caiga en el momento en que comienza a leer a Berlin, a Popper, a los liberales, y de pronto esa pequeña, lo que podría haber sido un pequeño incidente, ¿no? El caso Padilla,
se convierte, en el caso de Vargas Llosa, se convierte en como un punto ya de no retorno. O sea, es un corte ideológico con un discurso, la búsqueda de un discurso distinto, y en cuestión de no muchos años, en verdad, los años finales de los años 70, Vargas Llosa ya es un liberal, ¿no? Y ya ha habido una transformación política en él. Entonces, la Revolución Cubana es un hecho importante en el hecho de que Vargas Llosa la acepte y la apoye por un tiempo, y que vaya cortando y luego corte completamente con ella, y que luego, ustedes saben, pues hablar con Vargas Llosa sobre Fidel Castro era como, ¿no? como echar aceite en una herida. Nosotros, Vargas Llosa llegó a desarrollar incluso una especie de rechazo personal por la figura de Fidel Castro, ¿no? Yo recuerdo, disculpe que estoy saltando mucho en los años, pero yo recuerdo la entrevista, la primera vez que hablé mucho rato con Vargas Llosa fue una conversación artificial, una entrevista, ¿no? Pero fue muy larga y para mí fue interesante. Probablemente el hombre se habrá aburrido escuchando mis preguntas, pero para mí fue muy interesante. Él acababa de escribir La fiesta del chivo, esa gran novela de crítica a la dictadura de Trujillo, ¿no? En República Dominicana. Eso quiere decir que era el año 2000, 99, 2000. Y en la novela aparecen muchos personajes históricos de la dictadura de Trujillo, pero también aparecen algunos personajes, los peruanos que hayan leído novelas seguramente van a saber más que los demás de que estoy hablando. Aparecen unos cuantos personajes que tienen con las justas, como una sílaba, una letra cambiada del nombre de algún político peruano, ¿no? Aparece un Chirino, no sé, Loto o algo así, que es Enrique Chirino Soto, etc. Hay una serie de políticos peruanos que de repente están transformados en políticos dominicanos en la dictadura de Trujillo, ¿no? Y en la entrevista le pregunté por esos personajes, ¿no? Y era obviamente en los últimos años de la dictadura de Fujimori. Pues Fujimori, por otro lado, siendo de derecha y tenía un programa económico que era básicamente el programa que había diseñado Vargas Llosa un tiempo antes, y siendo Fujimori además el político que le ganó en las elecciones a Vargas Llosa, alguien que tomó el programa político de Vargas Llosa pero lo convirtió en un programa dictatorial, ¿no? Que hizo muchas cosas que Vargas Llosa proponía hacer pero no las propuso, sino que simplemente se las aventó a los peruanos encima, las impuso, ¿no? En un régimen autoritario. Fujimori se terminó convirtiendo en la otra gran némesis de Vargas Llosa, ¿no? Así como era difícil hablar de Fidel Castro, Vargas Llosa, era mucho más difícil hablar de Fidel Castro a Fujimori, pero sobre todo a Vargas Llosa sobre Fujimori, porque no terminaba nunca de responder una pregunta sobre Fujimori. Vargas Llosa tenía miles de cosas que decir sobre Fujimori, todas terribles obviamente, ¿no? Pero en esa entrevista le pregunté por qué Trujillo nunca había, el dictador dominicano no era alguien sobre el cual Vargas Llosa hubiera hablado mucho en los años anteriores, ¿no? Y de repente presenta esta extraordinaria novela el año 2000, ¿no? Le pregunté por qué Trujillo en particular, ¿no? Y me dijo, no es Trujillo en particular, ¿no? Es el dictador, es la figura del dictador. Yo quería escribir sobre un dictador, pero yo quería escribir sobre un dictador un poco con esa idea de novela total, ¿no? Del boom de los años 60, 70. Quería escribir contar la historia desde el origen de la dictadura hasta el final de la dictadura. Esta conversación con él es del año 2000, ¿no? Entonces le digo, bueno, ok, entonces entiendo por qué no has escrito una novela sobre Fujimori. Fujimori era presidente todavía en ese momento, ¿no? Y él me dijo, claro, y además por eso escogí escribir la novela sobre Trujillo y no sobre Fidel Castro, ¿no? Me dijo Vargas Llosa porque dijo, porque tengo décadas esperando que termine el gobierno de Fidel Castro para poder contar la historia completa. Si me siento a esperar que termine la dictadura de Fidel Castro,
probablemente yo me voy a morir y él va a seguir siendo dictador en Cuba, ¿no? Y fíjense, ¿no? Bueno, Fidel Castro murió, pero en cierta forma lo que dijo Vargas Llosa en esa conversación fue completamente real, ¿no? Imagínense que Vargas Llosa estaría todavía hoy esperando que termine por completo la revolución cubana, ¿no es cierto? Que termine este régimen de Castro, ¿no? ¿Qué cosa es la novela total? ¿Por qué Vargas Llosa quería contar esta historia de la Revolución Cubana desde el principio de la revolución hasta el final del proceso, ¿no? Vargas Llosa tenía esta idea, que seguramente han escuchado, de la novela total. Había que escribir novelas totales. Era una de las ideas insignia, digamos, ¿no? Del boom latinoamericano, ¿no? Y de hecho para Vargas Llosa el gran modelo de la novela total no era una de las suyas, sino 100 años de soledad, ¿no es cierto? Una historia de un pueblo desde el momento en que el pueblo es fundado hasta el momento en que literalmente el pueblo es aniquilado y desaparece por completo, ¿no? Entonces, si uno tiene una historia política, una historia social, la historia de una ciudad, un pueblo, un país, un continente, lo que fuera, y uno puede contarla desde cómo se genera ese mundo hasta cómo desaparece ese mundo, uno tiene posibilidades de contar de construir esta novela total, ¿no? Por el arco temporal, porque tiene un principio y un final. Pero luego también la idea que ustedes encuentran cuando leen 100 años de soledad, ¿no? Hay páginas de 100 años de soledad que son como una novela de misterio, páginas que son como un cuento de hadas, y hay páginas en que es como una novela erótica y por partes es una novela histórica, etc. Eso también es parte de la idea de la novela total. La novela total es la historia absoluta de una cierta sociedad desde su origen hasta su desaparición, pero en todos los niveles que yo pueda, ¿no? De misterio, de horror, histórica, política, psicológica, todo. Y eso es un poco lo que uno encuentra, eso es lo que lleva a alguien a escribir cuáles son las novelas totales de Vargas Llosa. Probablemente La ciudad de los perros, en cierta forma, claramente La casa verde, Conversación en la catedral, La guerra del fin del mundo y La fiesta del chivo, posiblemente, ¿no? Pero hay un momento, casi todas las que he mencionado son de los años 60, ¿no? La guerra del fin del mundo es como el hito en el que Vargas Llosa liberal, dice, ahora el Vargas Llosa liberal también va a escribir una novela total. Es otro punto de vista, es una novela total y es con una idea que él tiene que haber tomado en parte, es una novela histórica, ¿no? Pero la composición de la guerra del fin del mundo, ¿no? Es esta historia, esta guerra entre el Estado de Brasil, el ejército de Brasil, el gobierno brasileño y una secta de fanáticos religiosos, ¿no es cierto? Que se emboscan, fundan un pueblo que se llaman Canudos, ¿no? Y la novela termina al final de la última batalla en que el ejército de Brasil destruye el pueblo de Canudos y mata a todos los miembros de la secta, ¿no? Y en el fondo es la historia de un pueblo desde su fundación hasta su aniquilamiento. Es el esquema de 100 años de soledad, ¿no? Y casi como en un momento, ustedes saben que la otra némesis de Vargas Llosa era Gabriel García Márquez, pero en un nivel mucho menos terrible, en un nivel, digamos, personal, digamos, ¿no? Pero de hecho era una sombra que flotaba sobre Vargas Llosa desde cierta época, ¿no? ¿Cuán fuerte puede haber sido la influencia de García Márquez para que el único, hasta donde yo sé, el único párrafo de toda la obra de Vargas Llosa que es realismo mágico, es el último párrafo de La guerra del fin del mundo? Casi como si Vargas Llosa hubiera dicho, bueno, ok, me doy cuenta de que esta novela tiene influencia de García Márquez, vamos a ponerle la firma, vamos a reconocerlo, ¿no? La guerra del fin del mundo es como la gran novela realista peruana, aunque no es sobre el Perú, curiosamente sobre Brasil, ¿no? Pero en la última escena de la novela, donde han muerto todas las personas del pueblo, hay un soldado se acerca donde una mujer, ¿no? Y le pregunta por uno de los miembros de la secta religiosa, ¿no? Y le dice, ¿has visto a Joao Abade? ¿No? Y la mujer dice, sí lo vi. Chasquea la lengua, dice él,
sí lo vi, se lo llevaron unos ángeles. Y ese es el final de la novela. Es una gran novela realista que termina con una mujer que dice, yo acabo de ver unos ángeles que han bajado y se han llevado a Joao Bade al cielo. Parece una página de García Márquez, ¿no es cierto? Es seguramente un homenaje a García Márquez. ¿Qué pasa con la novela total? ¿Por qué estoy mencionando el tema de la novela total? ¿Cuánto vamos de tiempo? No quiero... Muy poquito. Sí, muy poquito. Tenemos Es interesante. tenemos margen, sí. Así que estamos. ¿Qué pasa con la novela total? ¿Por qué estoy mencionando tanto esto de la novela total? La idea de que un escritor puede imaginar un mundo ficticio y funcionar dentro de ese mundo de ficción como una especie de Dios, ¿no? Que es algo que Vargas Llosa toma de García Márquez. De hecho, el libro de Vargas Llosa sobre García Márquez se llama Historia de un deicidio, ¿no? La historia de deicidios como el asesinato de Dios, ¿no es cierto? O la idea de que un escritor, el autor de una novela total, es alguien que mata a Dios, ¿no?, en el mundo y ocupa su lugar, ¿no? Entonces, alguien que escribe Cien años de soledad está escribiendo como desde el punto de vista de Dios. Es alguien que se ha convertido como en Dios de Macondo, digamos, ¿no? O el Dios de Canudos en la guerra del fin del mundo, ¿no? Es una cosa interesante, ¿eh? El hecho de que el mismo Vargas Llosa que está escribiendo todas estas novelas acerca de sociedades opresivas, en la que todo está controlado, todo está determinado, ¿no? Donde los individuos van perdiendo su individualidad y sus posibilidades de hacer cosas, de ser ellos mismos, etcétera, que es algo que está presente en todas las novelas de Vargas Llosa, posiblemente, desde la primera hasta la última, muy posiblemente. No importa dónde haya estado su mente políticamente en cada uno de esos momentos, ¿no? Ese problema siempre está, la libertad individual, ¿no? Que en algún momento, no en algún momento, por décadas, 18 años por lo menos, ¿no?, 20 años, Vargas Llosa había pensado que el mecanismo literario ideal para denunciar, ¿no?, ese tipo de sociedad opresiva, sea la novela total, es una maravilla, me parece a mí, ¿no? Porque la novela total es una especie de aparato dictatorial literario, ¿no? La novela total es un tipo de historia, un tipo de cuento, digamos, un tipo de novela, en el que todo está bajo el control del escritor, ¿no? Un escritor que escribe una novela total es alguien que piensa, yo puedo construir un mundo completo, ¿no?, encontrarle un destino a cada persona en ese mundo, crear los problemas de ese mundo y dejar como una especie de atisbo de cuáles son las soluciones. Es un dios, ¿no? El creador de novelas totales es casi una especie de egomaniaco, ¿no? El Vargas Llosa, que se va convirtiendo en liberal, deja de escribir novelas totales. Y la novela Intersección, digamos, es justamente la guerra del fin del mundo. Cuando Vargas Llosa ya se vuelve un liberal, ocurre un cambio que a mí me parece muy interesante en su literatura. Deja de escribir estas grandes novelas totales y comienza a escribir pequeña ficción. El Labrador es Historia de Maita, Litúmen los Andes, novelas que uno podría decir son un poco menos ambiciosas que las novelas que él había escrito antes. Y lo primero es porque no son novelas totales, no está tratando de crear este universo completo, ¿no es cierto? Está creando mundos medio rotos, digamos, con partes sueltas, ¿no?, hechos de muchas narraciones que se intersectan unas a otras. Entonces comienza a pasar una cosa que a mí me parece fascinante en la obra de Vargas Llosa, que es que Vargas Llosa comienza a producir novelas en las que, si uno capta las ideas políticas expresadas en esas novelas, uno se da cuenta de que están puestos los discursos de izquierda, digamos, para simplificarlo un poco, los discursos de izquierda y los discursos de derecha están todos ahí. Hay algún personaje que habla constantemente sobre política desde un punto de vista muy progresista o muy de izquierda, muy abierto a la multiculturalidad y cosas por el estilo, y hay otro personaje o grupo de personajes que tienen ideas políticas muy opuestas. Estoy pensando sobre todo hay una novela de Vargas Llosa
que la gente suele mencionar entre sus menos favoritos, que a mí me encanta, me parece excelente, que es El Hablador. En El Hablador hay esos dos personajes, uno es Vargas Llosa, uno es un Mario Vargas Llosa, que en los años 80 está dirigiendo un programa cultural que en efecto Vargas Llosa tuvo en la televisión peruana, se llama La Torre de Babel, ¿no es cierto? Y tiene un amigo al que no ha visto en muchos años, un amigo de estudios de San Marcos, ¿no? Que estudiaba sociología, no recuerdo el nombre del personaje ahora, al que le decían Mascarita, ¿no? Mascarita era un estudiante de sociología de San Marcos, tenía un lunar gigantesco que le cubría la mitad de la cara, ¿no? Por eso le decían Mascarita, ¿no? Y Mascarita era alguien, Saúl se llama, no recuerdo el apellido, pero Saúl se llama el personaje. Margarita, Mascarita era alguien que tenía una fascinación por los pueblos indígenas amazónicos, ¿no? Y que defiende la idea de que los pueblos indígenas amazónicos que la existencia de esos pueblos, de sus tradiciones, de sus costumbres, de sus ideas, formas de organizarse, etc., deben respetarse, deben preservarse, ¿no? Que esos pueblos deben existir tal cual para siempre. Y luego está el Vargas Llosa de la novela, que dice, entiendo lo que dices, Mascarita, pero tú eres un idealista, ¿no? En verdad, si queremos que el Perú progrese, tenemos que integrar a esos pueblos en la sociedad occidental, el resto de la sociedad peruana, y digamos, tendremos que sufrir y llorar la desaparición de esta variedad, esta diferencia cultural, pero económicamente, objetivamente, por el bien de esas mismas personas, posiblemente la integración sea el camino correcto, ¿no? Y claro, nosotros sabemos que esas son las ideas de Vargas Llosa. Cuando Vargas Llosa escribe esa novela en los años 90, eso es lo que él piensa, ¿no? Es lo que Vargas Llosa está diciendo públicamente, es eso. Y públicamente Vargas Llosa, el político Mario Vargas Llosa, está casi ridiculizando a las personas que tienen la posición de Mascarita, ¿no? Pero cuando uno lee la novela, el Vargas Llosa de la novela es un poco pedante y antipático, ¿no? Y Mascarita es enormemente simpático, ¿no? Y la historia en la novela es que Vargas Llosa está caminando por Florencia un día y ve una exposición de fotografías de un fotógrafo italiano que ha estado en la selva, y en una fotografía ve a miembros de un pueblo machirenga, ¿no? Indígenas amazónicos, que están sentados en círculo, y que hay uno que está, en la fotografía hay uno que está de pie, aparentemente contándoles historias, ¿no? Cuando se acerca a mirar la foto, dice, no, es Mascarita, ¿no? Han pasado los años y Mascarita se ha convertido en una especie de sacerdote narrador de historias en el pueblo, se ha convertido en un machirenga, ¿no? Y ahora no solamente es miembro de la tribu del pueblo machirenga, sino que además es como ¿no? Es una persona importante en la sociedad machirenga, ¿no? Es el hablador, ¿no? El que cuenta las historias de la tradición, etc., ¿no? Entonces, en los capítulos impares de la novela, pero no estar haciendo muchos spoilers, porque quiero que lean la novela, los que no la hayan leído, es realmente fascinante. Es la historia, el recuerdo de la relación entre Vargas Llosa y su amigo cuando eran estudiantes de San Marcos y después. Y los capítulos pares son historias contadas por el hablador machirenga, ¿no? Claro, son historias completamente enloquecidas, ¿no? Hay una historia del hablador machirenga que comienza con una mañana, no sé, XX, el nombre de un personaje, una mañana XX, se despertó convertido en un enorme insecto. Es la metamorfosis de Kafka, ¿no? Pero Mascarita la está contando como si fuera parte de las tradiciones machirengas, ¿no? Y las historias son una maravilla, son divertidísimas las historias. A lo que voy es, cuando uno lee esa novela, no cabe ninguna duda de que al final de esa novela uno piensa, ojalá Mascarita haya podido hacer su sueño, ojalá siga viviendo con los machirengas, ¿no? Ojalá este pueblo no desaparezca, etc. Y uno piensa, bueno, interesante lo que dice el Vargas Llosa, personaje de la novela, pero es muy violenta, ¿no? La idea de que un pueblo consuma por completo a otro pueblo y lo desaparezca y desaparezca. No estoy hablando de lo que yo pienso políticamente, sino de lo que uno ve en la novela. Uno lee la novela, uno tiene que aceptar finalmente
qué impresionante compromiso con la literatura el de un escritor como Vargas Llosa, que es capaz de crear una novela en la que presenta de una manera brillante, extraordinaria, muy vívida, todos los argumentos en contra de todo lo que él piensa acerca de ese problema, ¿no? Y ahí es cuando uno se da cuenta, ok, tal vez esto sea el asunto de por qué hay gente que dice, yo al Vargas Llosa escritor lo admiro, pero al Vargas Llosa político no tanto, ¿no? Muchas de las ideas, nadie ha percibido tanto la distancia, ¿no?, entre el discurso político de Vargas Llosa, que es el discurso de yo creo que esto es lo que tenemos que hacer, y el discurso moral en las novelas de Vargas Llosa, que es un poco el discurso de si el mundo fuera un poco más, pero menos, un poco menos horroroso, digamos, eso es lo que tendría que pasar, ¿no? Entonces en El Hablador uno dice, ok, si el mundo fuera ese mundo, en efecto Mascarita tendría razón, ¿no? Pero es impresionante que el argumento para que uno piense eso lo haya construido finalmente el mismo Vargas Llosa, ¿no? que finalmente es el que consigue la novela y el que la pone ahí afuera, ¿no? ¿Cuán consciente era Vargas Llosa de que a veces lo que uno podía aprender de una novela suya era que los discursos de Vargas Llosa tal vez estaban equivocados? O que lo que uno podía entender de una novela de Vargas Llosa era que había razones muy serias, ¿no?, para argumentar contra las ideas políticas de Vargas Llosa, ¿no? Muchos años más tarde, como le contaba a Gonzalo, yo me hice amigo de Vargas Llosa. Yo fui amigo de Vargas Llosa más o menos los últimos 10 años, 12 años de su vida, por una generosidad extraordinaria de él. No tenía ningún contacto con él, pero tienen tiempo para una micro anécdota. Yo tenía un blog en la época de los blogs, ¿no?, hace 15 años, que era muy popular en el Perú, un blog sobre literatura, ¿no? El blog, yo era muy popular, pero el blog era muy popular. Y había una persona, bueno, había un montón de personas que me escribían comentarios y me preguntaban cosas, lo que fuera, ¿no? Y un día, una persona, Jimena se llamaba, me dice, le he dado tu novela. Yo había publicado mi primera novela en ese tiempo, ¿no?, un año antes, algo así. Y esta persona me dice, le he dado tu novela a mi jefe, a ver si le gusta, ¿no? ¿Ya? A ver. Es un tipo de comentario que uno recibe mucho, ¿no? Como le recomendé tu novela a mi primo, lo que fuera, ¿no? Y dijo, ok. Y después me enteré que era la asistenta de Vargas Llosa, ¿no? Y lo que había hecho, hizo una cosa extraordinaria, Jimena. Entre los trabajos que ella tenía, Vargas Llosa vivía en esa época parte del tiempo en Lima, parte en Londres, parte en Madrid, ¿no? En ese momento eran más Madrid y Lima, ¿no? Y entre los trabajos que tenía Jimena, uno de sus trabajos era cuando Vargas Llosa se iba de viaje en Europa, los viajes cortos, típicos viajes europeos en tren, ¿no?, de un lugar a otro. Ella tenía que armar como el portafolio, las cosas que Vargas Llosa iba a llevar en el viaje, ¿no?, hacer la maleta, lo que fuera, ¿no?, la ropa y eso, los documentos, las cosas que él necesitaba para su viaje, ¿no? Y entonces Jimena se encargó de que Vargas Llosa tuviera que hacer un viaje desde Madrid hasta Berlín o algo así. El único libro que había en el equipaje de Vargas Llosa era mi novela, ¿no? Claro, o sea, o mirar por la ventana o leer mi novela, ¿no? No tenía alternativa. Y Vargas Llosa leyó la novela. Si no le hubiera gustado, probablemente yo hubiera, bueno, claro, o sea, para mí, bueno, digamos, no pasaba absolutamente nada, seguramente no me hubiera enterado, ¿no?
Pero por otro lado pienso, en la mente de Vargas Llosa yo me hubiera vuelto una figura nefasta, ¿no es cierto? Me obligaron a leer una novela de este tipo. Ah, yo sé quién es ese Faberón, un tipo, y me obligaron a leer un libro suyo. Otro Nemes. Claro, otro no. Pero le gustó y fue una maravilla para mí porque Vargas Llosa es una persona tan increíblemente generosa. Yo no tenía, en serio, ninguna, yo ya lo conocía porque le había hecho entrevistas, pero nada más. De hecho, le contaba a Gonzalo que después del primer par de entrevistas, una vez me lo encontré en Madrid y no supo quién era yo. Entonces lo saludé y no me recordaba en lo más mínimo, ¿no? Y luego en el 2012, 13 por ahí, me llegó una carta. Vargas Llosa hasta este año escribía cartas a máquina no computadora, y firmadas de puño y letra, ¿no? Me dio una carta de Vargas Llosa sobre mi novela, pero era una carta de 2 páginas. Era una reseña de mi novela, con interpretaciones y cosas, y al final una postdata que los escritores saben es como el sueño de cualquier escritor, ¿no? La postdata decía, puedes usar cualquier fragmento de esta carta en cualquier publicación que quieras hacer, ¿no? Obviamente la siguiente edición de mi novela salió con en la portada una frase de Mario tomada de esa carta. Después nos hicimos... ¿Y cuál fue? Perdón, sí. ¿Y cuál fue? ¿Cuál fue la frase? No me acuerdo la frase exacta. La novela total. No, decía... no me acuerdo. No me acuerdo. Me acuerdo que terminaba con la palabra delirante, y eso suena un poco terrible, pero estaba pues en un contexto... Era súper positivo, en verdad. Sí. Una frase larga. En fin. Nos hicimos amigos, porque obviamente era una carta que yo tenía que responder, ¿no? Nos hicimos amigos. Ya después de eso lo vi ya muchas veces, sobre todo en su casa cuando coincidíamos los dos en Lima. Yo vivo fuera de Perú también muchos años, ¿no? Y me ocurrió una cosa interesante, muchas cosas interesantes, pero en una conversación, recuerdo, también estaba mi esposa en la casa de Mario en Barranco, en Lima. Él tenía una memoria prodigiosa, ¿no? Cuando él contaba una anécdota era con nombres propios, apellidos, fechas, día de la semana, una memoria muy precisa, ¿no? Y sin embargo, en esa conversación hubo un momento en el que, un pequeño paréntesis, Vargas Llosa en un momento en los años 80 recibió un encargo del gobierno de Perú de investigar el asesinato de un grupo de periodistas que habían muerto en un pueblo de los Andes, Uchurajay, asesinados aparentemente por la gente de esa población que los confundió probablemente con miembros del Sendero Luminoso, ¿no? El gobierno le encargó a Vargas Llosa conducir una investigación sobre eso, ¿no? Vargas Llosa dijo básicamente que había sido en efecto los comuneros, los miembros de la comunidad que habían matado a estos periodistas, porque habían recibido una comunicación del ejército peruano en el que les decían, si vienen gente por aire, son gente del ejército, pero si viene gente por tierra, pueden ser senderistas. Y aparentemente, por desgracia, la gente del pueblo, cuando vio llegar este grupo de periodistas que venían caminando, pensaron que eran miembros del Sendero Luminoso y los mataron, ¿no? Hay más de una versión acerca de eso, pero el hecho puntual es que Vargas Llosa presidió esta comisión, investigó el caso, publicó sus resultados, y mucha gente en el Perú dijo, ok, estás diciendo lo que le conviene al gobierno peruano, en fin, lo acusaron de muchas cosas, ¿no? Años más tarde la Comisión de la Verdad dijo que básicamente lo que la Comisión Vargas Llosa había dicho era lo que había pasado, ¿no? Pero el hecho es que hubo mucha polémica, mucho debate en el Perú a raíz de esto, ¿no? Pasan los años, 20 años, 30 años, y estoy un día en la casa de Vargas Llosa conversando con él, y él menciona una novela suya. Hay una novela de Vargas Llosa que se llama ¿Quién mató a Palomino Molero?, que es como la novela antitotal de Vargas Llosa, la más chiquita, la más corta, casi la más simple de las novelas de Vargas Llosa. Pero es la historia ocurre en un pueblito en el norte de Perú, ¿no? Encuentran a un soldado muerto, un miembro de la aviación, ¿no? Muerto, se investiga, los que conducen la investigación son 2 personajes muy comunes del mundo de las novelas de Vargas Llosa, ¿no? Lituma y Teniente Silva. Investigan el asesinato, al final dicen
que a esta persona le han matado otros soldados que tenían problemas con él, etc. La gente en el pueblo cree que el asesino es otro. Entonces la gente de este pueblo comienza a acusar a estos dos investigadores de que han creado un informe falso, ¿no? Que han encontrado una solución falsa por conveniencia, porque le conviene a las autoridades del pueblo, ¿no? Y de la aviación, ¿no? Se dan cuenta de que hay muchos parecidos entre esa historia y la historia de Vargas Llosa investigando Uchurajay y luego siendo acusado de haber creado una historia falsa, ¿no? Entonces, Vargas Llosa dijo en esa conversación, me dice, bueno, y el 91, no me acuerdo qué fecha dijo, el 91, 92, cuando publiqué Lituma en los Andes, en fin, me contó algo sobre la publicación de la novela, ¿no? Y hubo algo que no me cuadró con las fechas. Le dije, te estás confundiendo con la... Lituma en los Andes es como del 83, por ahí, ¿no? 83, 84. Y Mario me dijo, no, es de los años 90, de principios de los años 90. ¿No? Esa conversación es hace 15 años. Si alguien está pensando que es Vargas Llosa con lagunas y eso, no. Es Vargas Llosa muy, muy presente, muy lúcido. ¿Ya? Y me dice, no, es de los años 90. Y le digo, no puede ser. Pero yo me sentía completamente ridículo estar sentado diciendo a Mario Vargas Llosa cuando se publicó una novela de Mario Vargas Llosa. Es surreal, ¿no? Pero él decía, no, me vas a perdonar, pero no puede ser. Porque yo recordaba haber leído Palomino Molero en mi primer año en la universidad. Entonces, para mí era muy evidente, ¿no? Ahí hablamos de otra cosa. Al día siguiente, en la semana siguiente, me llegó una de estas cartas. Las cartas de Vargas Llosa llegaban siempre primero en PDF, mandados por Jimena, ¿no? Y semanas más tarde, días más tarde, llegaban en papel en un sobre, ¿no? Y la carta decía, me ha pasado una cosa muy extraña. Me he puesto a pensar en esto que me dijiste y me he dado cuenta de que yo publiqué Palomino Molero en el 83. Entonces yo le dije, la siguiente vez que nos vimos, le dije, yo sabía que era el 83 porque esa novela es sobre Uchurajay. Y me dice, no, esa novela no es sobre Uchurajay. Dije, por favor. Mataron a los periodistas del año 81, te encargaron la investigación del año 82, publicaste el informe del año 83 y a final del año 83 publicaste la novela. Y la novela es sobre un tipo al que le encarga investigar un crimen y da un informe y todo el mundo lo critica. Tú has escrito una novela sobre ti mismo y sobre Uchurajay. Y me dice, nunca me había dado cuenta. Pero no solamente no se había dado cuenta, recuerden la otra conversación. En su mente, él había desplazado la novela 10 años después, como que algo en su mente lo había, ¿no?, desconectado por completo del origen, lo que yo creo que es el origen real de la novela. Entonces, ¿hasta qué punto Vargas Llosa estaba realmente consciente siempre de cuál era el sentido político, histórico, incluso biográfico o autobiográfico de las novelas que él escribía? Es una cosa de lo más interesante cuando uno lee Palomino Molero, se da cuenta de que en esa novela, en verdad, no queda tan claro si el teniente que investiga está diciendo completamente la verdad o si se está dejando llevar por prejuicios o por la presión de las autoridades o lo que fuera. Y eso ya no es solamente una crítica, quiero decir, así como Vargas Llosa puede escribir una novela criticando al Vargas Llosa que piensa lo que Vargas Llosa pensaba sobre las comunidades andinas y lo que fuera, y amazónicas, Vargas Llosa también puede escribir una novela criticando directamente las acciones personales del mismo Vargas Llosa como individuo en la sociedad, ¿no? Y esa distancia, yo creo, si algo hace a Vargas Llosa completamente único para mí, a mi modo de ver, como intelectual público en la historia del Perú y de América Latina en general, del mundo hispano en general, pero también yo diría del mundo, ¿no? Vargas Llosa simplemente es un escritor leído en todo el planeta, ¿no? Es la capacidad que tiene, que a veces me parece realmente sobrehumana, ¿no?, de crear historias que no están hechas para probar lo que él piensa.
están hechas realmente para investigar hasta la última consecuencia si lo que él piensa está bien o si es un error. Es una actitud ética que me parece completamente alucinante. Alguien que está dispuesto a terminar la novela y decir, ok, acabo de escribir el mejor argumento que hay en contra de todo lo que yo pienso sobre este problema, pero esto es lo que hago, este es el resultado, este es el resultado de mi experimento, ¿no? Y mandarlo al editor y que sea publicado. Curiosamente, ahora que digo eso, mandarlo al editor, recuerdo en esa conversación, cuando él cometió el desliz, ¿no? con la fecha, me acuerdo que yo en algún momento le dije, bueno, tal vez, puede ser que lo hayas escrito en el 83 y lo hayas publicado 10 años después, y eso sea lo que estés recordando, pero no lo creo, porque yo tengo ese otro recuerdo, pero puede ser eso. Y él me dijo, no, porque yo cuando termino una novela, cuando sé que ya se terminó, a la semana siguiente está en la oficina del editor. Nunca, eso me dijo él, nunca he guardado ni un solo cuento, no hay una novela, un borrador, un esquema, un libro de cuentos que yo haya escrito y que se haya quedado en el cajón de mi escritorio por unos años, ¿no? Y me dijo, cuando yo muera, no va a haber novelas póstumas, ¿no? Y no hay novelas póstumas. El archivo de Vargas Llosa tiene muchas cosas, no hay ninguna novela póstuma. Vargas Llosa terminaba de escribir, era casi como si Vargas Llosa pensara, ok, si dejo esta novela en el cajón y la vuelvo a leer dentro de 6 meses, ¿qué es lo que todos los escritores hacemos en verdad, ¿no? Para ver si está y hacer las últimas correcciones. Tal vez no me va a gustar tanto, tal vez me voy a dar cuenta de que las ideas de esta novela no son mis ideas favoritas. Se va a cuestionar bastante. Exacto, necesito mandarla simplemente. Necesito mandar la novela y que salga. Es lo más genuino que puedo hacer una vez que he escrito esto, ¿no? La última vez que, con eso termino, la última vez que hablé con Vargas Llosa fue después de que comenzó la epidemia del COVID. Y él estaba en Madrid, que es donde pasó el 2020, 2021. Él estaba en su casa en Madrid, yo estaba en mi casa en Maine, y hablamos por Zoom, ¿no? Y fue una conversación como de 2 horas, sumamente interesante. Yo le había pedido, había pasado muchos años desde la última vez que yo le hice una entrevista, y yo nunca le había hecho una entrevista después de ya tener una relación con él, ¿no? Entonces yo le pedí hacerle una entrevista, no simplemente conversar, quiero grabarla ¿no? y publicarla, ¿no? Y me dijo ya, y le dije, pero no quiero hablar de literatura, quiero hablar de política, quiero que tú me cuentes, tú mismo directamente, cómo es que un chico de 17 años, estudiante de San Marcos, miembro de una célula maoísta, trotskista era, no maoísta, ¿no? La célula, cómo es que esta persona se puede convertir en una de las caras públicas de cierto sector, por lo menos de la derecha latinoamericana, ¿qué pasa, ¿no? En esos 60 años, digamos, ¿no? Y eso fue la entrevista. Durante 2 horas hablamos exclusivamente, no hablamos de ninguna novela, no hablamos de literatura en lo más mínimo, hablamos solamente de política. Fue hablando de todo ese cambio, desde el Vargas Llosa que leía a Trotsky, a Lenin, a Marx, etcétera, hasta el Vargas Llosa de Popper, de Berlin, hasta el último Vargas Llosa, digamos, ¿no? El Vargas Llosa de esa época. Esto es 2020, ¿no? O 21, no sé. Esto es, cuando la entrevista fue, faltaban como un mes, 3 semanas o algo así, para las elecciones que ganó Pedro Castillo. ¿Qué año fue eso? 21. Ok, faltaban unas semanas, 3 semanas, un mes o algo así, para las elecciones que ganó Castillo, ¿no? La entrevista, él había publicado una novela, la última novela que él había publicado, la penúltima que publicó en su vida, ¿no? Que era Tiempos Recios, sobre Guatemala, ¿no? Y sobre la historia de cómo, según lo veía Vargas Llosa, la gran ruina política de Guatemala había ocurrido en el momento en que Guatemala había tenido un presidente que era un poquito de izquierda, ¿no? Y la oposición lo había caricaturizado como si fuera
¿no? Como si fuera pues, Stalin, ¿no? Como si fuera un comunista radical, digamos, ¿no? Y esa es la historia de la novela, es esa, de hecho. Y al final de la entrevista hablamos mucho de eso. Vargas me dijo que su interés principal en escribir esa novela era que él pensaba que en la historia de América Latina, uno de los grandes problemas políticos, el problema político más grande, según Vargas Llosa, el año 2021, en la historia de América Latina, no era la acción directa de los regímenes, de los gobiernos de izquierda, de los gobiernos socialistas, comunistas, etcétera, a lo largo de todos esos años. Por eso seguía pensando lo que pensaba sobre, obviamente, sobre Chávez o Castro o lo que fuera. Ustedes saben, Vargas no cambió sus ideas acerca de eso. Pero pensaba que un problema más grave que ese era la manera en que la gente de centro derecha, y los liberales latinoamericanos reaccionaban frente a cualquier persona progresista, caricaturizándolo como si fuera, ¿no?, un ultra izquierdista, ¿no? Y ok, me pareció una idea interesante, ¿no? Difícil de probar, pero interesante. Y la novela va de eso, ¿no? Terminamos la entrevista y era una entrevista tan larga que me tomaba muchísimo tiempo transcribirla, ¿no? Estaba grabada en Zoom, pasarla de Zoom a discurso. Y eso es justo antes del boom de la inteligencia artificial. Todavía había que, como, hace 5 años uno ya casi no se da cuenta, ¿no? Pero hace 4 o 5 años uno tenía que escuchar una grabación y transcribirla. No era tan fácil como poner una aplicación y que se convierta en texto, digamos, mucho menos un diálogo en Zoom, ¿no? Entonces yo comencé a transcribirla, mi esposa Caroline me ayudó a transcribir partes de la entrevista, pero habíamos hablado 2 horas y Vargas Llosa hablaba mucho, muy rápido y como les digo, tenía muchas referencias, muchos nombres propios, etc. Era difícil transcribirlo. El hecho es que llegaron las elecciones y pasaron a la segunda vuelta Castillo y Keiko Fujimori, ¿no? Y recuerdan qué es lo que pasó, ¿no? En la semana siguiente Vargas Llosa comenzó a describir a Pedro Castillo como una especie de Stalin, ¿no es cierto? Como el principio de la revolución chavista en el Perú, y no era, ¿no es cierto? O sea, no quiero entrar en polémicas con nadie, pero para mí, básicamente, Pedro Castillo, lo que era una persona muy políticamente ignorante, digamos que manipulable, pero no un ideólogo, digamos, no alguien que tuviera un programa político, ni de izquierda, ni de centro, ni de derecha, ¿no? Estoy rodeado de gente muy sombría, pues, ¿no? Y ya hemos visto un programa, el gobierno de Castillo, de hecho, era tan políticamente indefinido que bastó con que él saliera y lo reemplazara su propia vicepresidenta para que el gobierno de pronto pasara de ser de izquierda a ser de derecha, ¿no? Su propia vicepresidenta era todo lo opuesto de él políticamente, y además no lo había sido históricamente. Se supone que ella era la izquierda y él era militante del partido de Toledo, en verdad, en los años anteriores, ¿no? Pero ya se imaginan a dónde voy, ¿no es cierto? Fueron las elecciones, Vargas Llosa comenzó a describir a Castillo como el advenimiento, pues, de esta, ¿no?, terrible revolución chavista en el Perú. Bueno, y quién sabe lo que Castillo habría hecho si hubiera permanecido más tiempo, tal vez sí, ¿no? Pero claramente no por motivos ideológicos, más bien por una cuestión de corrupción, seguramente, ¿no? Pero el hecho es, ¿qué pasaba con mi entrevista? Mi entrevista era una entrevista a Vargas Llosa diciendo el gran error político de los latinoamericanos es caricaturizar a toda la gente de izquierda como si todos fueran, ¿no?, Castro, Chávez, una cosa por el estilo, ¿no? Y habían pasado 3 semanas y estaban 3 semanas y Vargas Llosa estaba haciendo exactamente eso con Castillo. Oye, no quiero caer en polémicas, uno puede, estoy seguro que no toda la gente sentada acá piensa igual acerca de esas cosas, ¿no? Pero el hecho es que mi entrevista era impublicable. Desfasada. No podía publicar la entrevista. Desfasada. ¿No se publicó? Estaba desfasada porque no tenía claramente, ahora faltaban 3 preguntas. Nosotros faltaba por lo menos una pregunta, ¿no? Entonces le escribí a Mario un correo electrónico, ¿no? Y le dije, bueno, la entrevista que te hice hace un mes, no sé, con la posición que has tomado. Ahí en ese momento ya Mario
estaba en Arequipa, se había presentado públicamente con Keiko Fujimori, le había dado su apoyo en la siguiente vuelta, etc. Le escribí un correo diciéndole, y anuncio que es un final triste, le escribí un correo diciéndole, necesito preguntarte una cosa más, porque dado todo lo que me has dicho en la entrevista, si yo publico la entrevista ahora, falta la pregunta de por qué estás describiendo a Pedro Castillo como una especie de nuevo Hugo Chávez o nuevo Fidel Castro, etc. No ¿crees que estás cometiendo o no estás cometiendo el error que en esta misma entrevista tú has dicho que es el mayor error político de los latinoamericanos del siglo XX? Y no me respondió. No me respondió nunca. Y ese fue mi último contacto con Mario. Lamentablemente fue claramente un conflicto, digamos, ¿no? El hecho mismo de que no me respondiera. Y para mí fue una paz personal muy grande. Hace un mes, cuando perdí el premio de la Bienal Vargas Llosa, el hecho de que Álvaro, su hijo, me mandara de alguna forma como los últimos saludos de su padre, digamos, ¿no? Al que yo no había visto por esos últimos 3 años, ¿no? Nada más que es difícil saber dónde poner al último Vargas Llosa, al Vargas Llosa de esa campaña, ¿no? El Vargas Llosa de los últimos 3 años, en relación con el resto de la biografía política e intelectual de Vargas Llosa, pero hasta ese momento, por lo menos, me parece la posición ética o la manera de asumir posiciones éticas de Vargas Llosa frente a la política y frente a la realidad en la literatura casi no tiene parangón, ¿no? Casi no tiene comparación. Esta cosa de como quemar en una hoguera sus propios ideales y sus propias ideas cuando se da cuenta de que la novela le dice tal vez estás equivocado, ¿no? Un momento, vamos a tener muy poco tiempo, vamos a tener 2 o 3 preguntas muy concisas y después No me tenemos di cuenta ocasión. que había hablado todo este tiempo. Lo agradecemos, ¿no? Y después tendremos ocasión de, en corto, ahí fuera, poder llegar a nuestro invitado de hoy. Muchísimas gracias, ha sido una ponencia extraordinaria, ¿no? Que has juntado los elementos académicos con una especie de... Has hecho un ensayo sobre Mario, ¿no? Que cubre todas esas aspiraciones de verdad que tiene la literatura, el ámbito de lo literario, también el ámbito de lo académico. Perfecto. Bueno, nos haremos a lo dicho. Vamos a hacer 2, 3 preguntas muy concisas y después continuar. Aquí hay una, después hay una segunda petición. Por favor. Mucho se habló de una pelea entre los dos grandes exponentes de la literatura hispana, entre Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa. ¿Qué sabes tú de esto? Yo he visto la foto. No, es que hay muchas versiones o especulaciones al respecto, pero... Creo que no hay, en verdad creo que no hay muchas, pero no sé, no me gustaría comentarlo, porque es una pelea personal. Sí, es bien personal. Me parece curioso, me parece interesante pensar cómo es un conflicto personal, porque claramente cualquier versión que yo haya escuchado siempre es muy personal. Ni siquiera lo voy a decir, pero todo el mundo sabe probablemente, ¿no? Me divierte mucho la fotografía de García Márquez con el ojo morado, y el hecho de que García Márquez esté riendo en la foto me parece... Yo sí tengo algunos conocimientos Sí, sobre sí. ese aspecto. Pero me parece muy interesante que se personal, haya... algo muy personal. Y lo Claro. contento que aparece García Márquez en la Sale foto, eso es riendo, lo sí. más chistoso de todo. Bien, Bueno, pasamos. yo debo decir, si a mí Vargas Llosa me hubiera metido un puñete en la cara y pudiera tomarme una foto diciendo eso de acá lo hizo Vargas Llosa, yo también estaría feliz de la foto. Encantado, doctor. Me parece interesante que se haya convertido en un conflicto político por tantos años, y literario por tantos años, ¿no? Y me da mucha pena, la verdad, que no se hayan reunido nunca más, ¿no?
Bien, pasamos a una segunda. Sí, algo muy breve. Es la primera vez que da una explicación, un tema de esto de Vargas Llosa, como el 8 ahora. Un poco improvisando, sí. En clases he enseñado muchas clases. No, pero tal como el 8. No. Esto es... O sea, somos bendecidos con esta explicación. Exactamente. ¿Verdad? Y si, Bravo. esto lo podría llevar a un libro. Bravo. Claro, porque es la forma de conocer a Vargas Llosa de verdad. Sí. Sería bueno, sería bueno. Bien, una- ¿Qué le ha interesado más de Vargas Llosa y cómo se posiciona usted frente a sus controversias? ¿Cuáles controversias? Como política. Política, yo no estoy muy cerca de Vargas Llosa políticamente. Yo creo que fuera de Vargas Llosa, el Vargas Llosa de 1980 habría sido posiblemente el que mejor me hubiera caído a mí políticamente. Vargas Llosa todavía tenía algo de socialista, pero ya era más un liberal. O sea, lo que llamamos un progresista, digamos. El Vargas Llosa hay un momento después de que rompe con la Revolución Cubana, pero todavía no está demasiado comprometido con ideas de derecha, cuando está pensando más en términos de libertad, ¿no? Libertad individual, etcétera, pero todavía bienestar social. Ese es el que mejor me cae políticamente. Muy bien. Como sé que todos tenemos el tintero, vamos a hacer posible ese intercambio, pero ya, como decíamos, en la distancia corta, aquí queda una. Sé que usted quiere hacer la pregunta, por favor, acérquese. Buenas noches, Gustavo. Realmente enriquecedor su ponencia. Pero más que pregunta, quiero hacerle, tengo una curiosidad. Respecto a las obras que usted ha escrito, ¿cuál es la que le dieron a leer a Mario Vargas Llosa? Es iba a decir el anticristo, Dios mío. El anticuario se llama. El anticuario. Sí. Creo que el anticuario creo que es la primera, ¿no? La primera novela. La primera el novela, cuarto ¿no? libro, sí, pero es la primera novela. Muchas gracias. Muchas gracias y ahora, como cortesía del Consulado del Perú, vamos a disfrutar algunas delicias peruanas y con fraternizar en distancias Una cortas. fotito, señor Costa. Muchas gracias. Señor Costa, rapidito, una fotito con por favor, aquí. No, una aquí. Nos hacemos una foto, sí. Calientita. Si quieres te tomo y después te la paso.